Cada año ocurren más de 1 millón de suicidios en el mundo y por cada persona que se ha suicidado, dicen que otras 25 lo han intentado. Esta tarde vamos a hablar con una de nuestras psicólogas, María José Begré, para profundizar un poco sobre este tema de Septiembre Amarillo y las campañas que actualmente estamos trabajando en Inside Life para prevenir el suicidio. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me presento. Soy María José Greal Termat, psicóloga clínica con magíster en adultos. Me gustaría mucho, obviamente, abordar este tema que tiene que ver, como me planteaba Cindy, sobre el suicidio en población LGTQI. Me gustaría partir contextualizando un caso sucedido, ¿no? Que creo que da un poco los indicios de qué es la situación primera a la que uno tiene que atenerse para poder salvaguardar esta situación. Entonces, remito a un suicidio cometido en lo que sería el Mall Plaza Egaña, el cual no partió allí, sino que partió en el metro de dicha estación, Plaza Egaña. Estaba el hombre intentándose tirar a la línea de metro, llegaron los guardias, pudieron sortear la situación y creyeron que estaban haciendo todo bien y que era suficiente, ¿sí? Sin embargo, la verdad de las cosas es que cuando uno se encuentra frente a una situación en la cual alguien está a punto de perder la vida, lo primero que se dice es: no deje a esa persona sola. ¿Qué hicieron estos guardias? Lo dejaron solo, creyeron que las cosas estaban bien, el hombre fue al cuarto piso del Mall Plaza Egaña y se lanzó, ¿sí? Entonces, eso es un problema que trae consecuencias sociales, porque obviamente los trabajadores quedan afectados, sucede todo un fenómeno que no es menor. En el caso de la población LGTQI, la verdad es que estar acompañado de personas no es algo sencillo. Para una persona de dicha población, por ejemplo, el fenómeno de tener pareja no es sencillo. Revelar su identidad social al mundo tampoco es sencillo, ¿sí? Son personas que siempre están de alguna manera expuestas, y por lo mismo existe la ley Zamudio. Entonces, resulta ser que cuando la vida de pareja se torna algo complicado, me refiero de que es difícil encontrar pareja, estabilizarse en pareja cuando uno pertenece a dicha población, por estigmas sociales, por también, no sé, falta de repente de información de cómo sostener una vida de pareja siendo de dicha población. No sé si estás al tanto, Cindy, que la población homosexual, en el caso de hombres homosexuales, tienen que hacerse exámenes de enfermedades de transmisión sexual cada 6 meses, a diferencia de una persona heterosexual que se tiene que hacer sus chequeos todos los años. Esto pasa obviamente por un tema de que, dado que las relaciones son muchas veces anales, ¿no? Esto provoca mayores tasas de infección. Entonces, son cosas que efectivamente plantean mayor exposición. En el mundo de las mujeres lesbianas muchas veces se recomienda que también en su intimidad sexual usen condón a la hora de tener su intimidad, que se ponga un condón en el dedo. Digo estas cosas como con transparencia, porque muchas veces son tabú. Y creo que es justamente el tabú, ¿sí?, el que favorece el estigma, ¿no? Que una persona tenga que estar en silencio respecto de su vida, de su interioridad, mientras que la gente heterosexual viva una vida un poco más libre de contar lo que le sucede, ¿sí? Una persona, por ejemplo, transexual tiene que estar tomando hormonas, estar sujeta a chequeos endocrinológicos, muchas veces puede tener, no sé, problemas con la ingesta de hormonas, personas que se quieren quitar la vida, que están en estas condiciones, muchas veces tienen las consecuencias de que la medicación le baja la libido. Esto al mismo tiempo le implica en afectar su vida sexual. Y la verdad es que ningún ser humano quiere vivir su vida con una vida sexual afectada. Esto a veces favorece la ideación suicida porque comienzan a pensar que ellos no valen lo suficiente como para satisfacer a quien realmente quieren tener en sus vidas a su lado y para ser felices, ¿sí? En una estabilidad como cualquiera, con trabajo, pareja. Bueno, lo de los hijos también se torna una posibilidad que es diferente, porque hay que pensar o en adopción, ¿cómo se llama esto?
o formas, ¿cómo se llama esto? Médicas para tener hijos, ¿cierto? Y claro. no es una cosa como lo hace una persona heterosexual, ¿sí? Que tal vez le va a ser un poco más sencillo en caso que no haya infertilidad en Y le ninguna de las dos tengo partes. una pregunta. Cuando existe una Por persona favor, sigue adelante. con intentos suicidas fracasados y tiene a su familia pendiente de él, en todo caso, a un amigo, ¿qué le recomienda a estas personas? ¿Cuáles deberían ser sus actitudes con respecto a esta que no logró quitarse la vida? Y viven con ese miedo que a cualquier Psicoeducarse. momento. Primero la psicoeducación, sí. Acudir también a profesionales de la salud mental para que ellos puedan hacer el paso a paso de enseñar qué es lo que necesita una persona, porque generalmente una persona que intenta quitarse la vida puede corresponder a básicamente, voy a decir, dos categorías de trastornos mentales, ¿no? Digo trastornos mentales hoy día sin estigma, porque la verdad es que hoy en día las exigencias de la vida cotidiana hacen que todos podamos estar sujetos a esto, ¿no? ¿Y qué significa en este caso? Podría ser un trastorno de personalidad límite, ¿sí? O podría ser un trastorno anímico, sea depresión, sea bipolaridad o estados maníacos. Suele pensarse que el quitarse la vida está más relacionado a las personas con depresión. Sin embargo, se ha visto que en realidad la mayor tasa de suicidio está en la gente bipolar, ¿sí? Porque es aquella gente, la bipolar, que tiene la energía suficiente como para quitarse la vida. El depresivo, por lo menos, Sí. digo, por lo menos en el sentido de está un poco más a salvo porque no tiene la energía suficiente como para ir y quitarse la vida. Pero una Y es persona cierto, bipolar puede estar en un estado mixto e ir y hacerlo con la energía como para finalizar su vida. claro. ¿Y De estas hecho, señales, estas personas siempre dan señales o recurren al sí, suicidio sin avisar? Porque hay unas que la sí mayor parte avisan, de las ¿no? veces hay avisos, las temáticas que las personas comienzan a hablar son siempre más tristes. ¿Cómo se llama esto? Eh, Hay temas repetitivos en la vida, como asuntos no zanjados. Las personas que quieren cometer un suicidio muchas veces pueden comenzar a regalar sus cosas, ¿sí? Eh, a deshacerse de lo material. Yo diría que esas son como los patrones más visibles. No querer comer, ¿no es cierto? O dormir en demasía. Hay depresiones atípicas también. Entonces a veces la gente como que no entiende, sobre todo en los estados mixtos, porque son los en los que se comete mayor cantidad de suicidio. Antes se creía que la bipolaridad tipo eh, 1 y 2 eran diferentes, en el sentido de que había una por sobre otra. En los estados maniacales había más probabilidad de quitarse la vida, mientras que hoy se sabe que cuando hay hipomanía o un estado de actividad no tan desmesurado como en el estado maníaco, las personas igualmente pueden quitarse la vida, porque resulta que en el fondo las personas se acostumbran eh, como a que no está tan mal como alguien que tiene una bipolaridad que cursa con manía, ¿sí? Y eso genera también un riesgo, que es en el fondo creer que el otro está bien. Es muy importante proteger a las personas y no dar por sentado que están bien, sino interiorizarse en sus vidas, estar al tanto de cómo andan sus pensamientos, de cuán lábiles andan, vale decir si sus emociones andan muy inestables. Todos esos son señales de una persona que puede estar dando indicios de que quiere morir, ¿sí? Eh, en general, la gente con ideación suicida tiene temáticas de conversación un poquito más intensas, o sea, está más interesado como en la crónica roja, son temas más intensos y está en general centrada en un pasado en el cual siente que no ha llevado una vida exitosa. Y el trauma, Siendo de la población LGTQI, eso claro, es mucho más fácil por el estigma social. la persona que intenta suicidarse tiene un trauma, pero la persona que lo ve y no tiene nada que ver con esa otra persona es mucho peor. ¿Usted llegó a hablar con tuvo Sí, algún caso parecido a ese? sí. Y eso, por ejemplo, en el caso del Mall Plaza Gaña, Ujú. en el caso del Mall Plaza Gaña, eso significó niños.
que Wow. vieron, ¿no es cierto?, el desastre. No, no me gustaría explicar más allá el desastre, porque son fenómenos cadavéricos que llegan a la PDI finalmente, ¿no? Y que tienen todo, o sea, en el fondo el suicidio da trabajo a la sociedad, da trabajo a la persona que lo vive. En Estados Unidos, ¿cómo se llama esto? Existe la suicidología como rama de la psicología. Se estudia 8 años, ¿no? Y va a hacer prevención del suicidio en los colegios. Entonces se psicoeduca de esto desde la temprana edad, ¿sí? John Westfield es uno de los suicidólogos de Estados Unidos que el 2014 vino a la Universidad de Chile a dar una conferencia al respecto. Y él finalmente se especializó en ello porque tuvo una experiencia muy cercana de un familiar que había perdido la vida, ¿sí? Entonces, por decisión propia, digo, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando uno tiene ese tipo de experiencias, ¿sí? Se empieza a dar cuenta de lo importante que es la salud mental. Y Claro. como tú dices, Cindy, claramente es importante la salud mental también, no de solo quien se quita la vida, sino de quien es víctima, porque al final eres víctima también, Claro. de observar cómo alguien da fin a su vida en un lugar público, por ejemplo, en un Y en lugar base privado también. a su experiencia, cuando nos encontramos en una situación de este tipo que es súper alarmante, ¿cuáles serían los pasos que se deberían seguir, aunque uno intenta como mantener la razón entre el nerviosismo? ¿Qué le recomienda a las personas? Lo más recomendable es tratar de alinearse con la postura del otro. Por ejemplo, yo entiendo que no quieras vivir, es razonable que no quieras vivir. Lo que te ha sucedido es muy duro como para no querer vivir. ¿Se entiende? Te comprendo, pero pensemos en que esto va a pasar. Yo te voy a acompañar y no te voy a abandonar hasta que te des cuenta que tal vez es solo un momento y es válido. Siéntelo, porque tal vez hoy no quieres vivir y es válido. Y es válido. Y esto puede ser, por ejemplo, los estados, como te decía, bipolares, que tienen la mayor tasa de suicidio, que en 3 días, por ejemplo, la persona cambia de opinión, ¿sí? Por eso es que es tan importante que alguien ayude a esa persona a hacerla cambiar de opinión, pero primero asumiendo que tiene todas las razones para querer quitarse la vida. Porque a veces las personas le dicen, no, pero si tú tienes todo para vivir. Y eso es no empatizar con el estado de quien está sufriendo esta ideación, Claro, ¿no? La persona que tiene una ideación suicida necesita que sepan el dolor que tiene dentro. Una vez que el otro comprende por qué realmente quiere quitarse la vida, entonces esa persona se da cuenta que existe alguien a quien le importa su dolor. Y preocuparnos por el dolor ajeno, discúlpame, permite que otros sobrevivamos, ¿sí? Lo digo en plural porque esto creo que puede tocar la puerta de cualquiera finalmente. Hoy lo estamos hablando de la población LGTBI, sin embargo es importante pensar que a cualquiera le puede pasar. Sin embargo, insisto, creo que la población LGTBI es importante de ser priorizada por todas las situaciones antes dichas que son en la vida de pareja, en lo sexual, eh, y muchas veces el estigma familiar que tienen que enfrentar también, ¿sí? Que hay gente que cree que aún que eso es algo como que se puede mejorar y no es una orientación de vida. Esas cosas son traumáticas porque es la claro. identidad de la persona y la persona tiene todo el derecho del mundo a tener la identidad que esa persona escoja. Perfecto. Bueno, María José, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema tan delicado. Por favor, ¿nos puede indicar sus redes sociales? Pero claro que sí. Por ejemplo, en Instagram, ¿estaría bien? Ujú. Sí, 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 todos, para que lo sigan. perfecto. Mi Instagram es @sanar es crecer. Perfecto. Escogí ese nombre porque mi nombre es un poco largo, ¿no? Por María José Irea Altermat está un poquito más complicado. Bueno, Pero sí igualmente. pueden Ujú. encontrarme en @sanar es crecer. A mí Perfecto. me gusta mucho la musicoterapia, ¿sí? Y es básicamente lo que comparto porque creo que los hobbies nos hacen querer vivir día a día y es parte de encontrarle el gusto a vivir. Tener algo que te dé placer y sacar a lo displacentero hacia afuera de nuestras vidas, no aislarnos, ¿sí?
sino que encontrarnos con nuestros seres queridos. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener videollamadas en contexto hoy de pandemia, por ejemplo. Entonces, la verdad de las cosas es que vernos cara a cara, aunque sea virtualmente, funciona porque podemos mirar qué gestos tiene el otro, si tiene pena. Dicen que los ojos son la ventana del alma, así que en realidad yo le estoy haciendo caso a la Organización Mundial de la Salud, sobre todo con personas de la cuarta edad, ¿no? Que también fue otro tema importante que en algún momento Sayala ha abordado y que creo que también tiene una relevancia no menor. Sí, es cierto, se ha Así que descuidado eso, a esta población. Bueno, María José, muchísimas gracias nuevamente. La pueden encontrar en nuestra plataforma de psicólogos y vamos a estar hablando más adelante sobre más temas de prevención al suicidio y septiembre amarillo. Gracias a todos. maravilloso. Ha sido un gusto, Cindy. Nos vemos.